Hola, en el vídeo de hoy vamos a hacer un álbum de scrapbooking utilizando materiales básicos que tenemos en casa o que podemos conseguir fácilmente en papelerías. Comenzamos haciendo las páginas y la portada. Yo he utilizado 3 cartulinas de 30 x 30 centímetros o de 12 pulgadas. Las voy a cortar a 7 pulgadas de alto o 18 centímetros. Esto lo puedes hacer con regla y cúter o con tijeras. A continuación, vamos a marcar un doblez a 5,5 pulgadas de cada uno de los lados. En el siguiente papel marcamos a 5,5 y después a media pulgada. Y cortamos la media pulgada sobrante del otro lado. Y la tercera hoja vamos a cortar 3/4 de pulgada. Esta última página la vamos a doblar a 5,5 y después a 1/4 de pulgada. De esta manera nos quedan todas las páginas de 5 pulgadas y media o 14 centímetros con un lomo de 2 centímetros y medio o 1 pulgada, 1 centímetro o media pulgada y medio centímetro o 1/4 de pulgada. En pantalla te dejo también las medidas en centímetros. Las páginas van a ir metidas como ves en la imagen. Para hacer la portada vamos a utilizar una caja de cereales. Vamos a medir 33 centímetros, que es aproximadamente lo que mide de alto la caja. Y 19 centímetros de ancho. Haz una marca a 6 pulgadas o 15 centímetros de cada uno de los lados y ahora en la parte central ve marcando cada 1/8 de pulgada o cada 2 milímetros si lo estás haciendo en centímetros. Estas marcas que hacemos en el centro del lomo harán que nos quede de forma redondeada y nos ayudarán a darle forma al álbum. Puedes forrar la portada con cartulina o con papel, pero yo he decidido hacerlo con tela vaquera reciclada de una prenda de ropa. Y para pegarla voy a utilizar cola blanca y un pincel.
Extiende la cola por toda la superficie del cartón . Y pégalo por el revés del vaquero, dejando aproximadamente 1,5 centímetros o 2 centímetros por cada extremo para ahora doblar hacia adentro. Corta las esquinas como ves en la imagen, dejando aproximadamente 2 milímetros a partir de la esquina. Aplica cola en el borde del cartón con el pincel y dobla la tela hacia adentro. Dobla primero los dos lados cortos y a continuación repite con los lados largos. Para el interior de la portada voy a reutilizar esta carpeta de cartulina, pero puedes utilizar cualquier cartulina que tengas. Marca un rectángulo que sea unos 5 milímetros más pequeño o 1/4 de pulgada que la portada de cartón. Y pégalo con cola en el interior de la portada. A continuación vamos a hacer los adornos y empezamos por hacer stencils caseros. Para hacer el stencil voy a utilizar una radiografía vieja. También puedes utilizar acetato o los separadores que se utilizan para las carpetas. Corta un trozo de radiografía y dibuja motivos sencillos como por ejemplo rombos, que luego cortarás con ayuda de un cúter y de tijeras. Si lo realizas con acetato será más sencillo cortarlo ya que la radiografía es un poco más dura. Ayúdate de unas tijeras pequeñitas para recortar las formas. Vamos a hacer también pasta dimensional casera.
Esta receta la he cogido del blog de Bienve Prieto, o también conocida como Cinderella, y consiste en mezclar una parte de cola blanca. Yo estoy utilizando un vasito de plástico para medir. Una parte de pintura acrílica blanca y media parte de polvos de talco. Te recomiendo que utilices un recipiente suficientemente grande porque a mí me quedó un poco justito y cuesta un poco de trabajo mezclar. Mezcla hasta obtener la textura deseada. Si la ves muy líquida, puedes añadir un poco más de polvos de talco. Y así es como queda una vez la aplicamos con nuestro stencil casero. Esta pasta también la puedes teñir utilizando tintas o pinturas acrílicas. La puedes guardar en un bote bien cerrada y dura bastante tiempo. Yo tengo estos otros stencils que he realizado en unos separadores de acetato y que puedes realizar incluso también utilizando taladradoras o troqueladoras. Yo los he realizado con ayuda de la silueta Meo porque lo de recortar con la tijera y con el cúter no se me da muy bien. Ahora vamos a hacer también pintura en spray casera. Elige un botecito de spray, preferiblemente pequeño, aunque yo voy a utilizar este grande porque es el que tenía. Y añade alcohol. Y un poco de pintura acrílica. Yo voy a mezclar verde con un poco de azul. Agítalo bien con la tapa puesta hasta que obtengas el color deseado. Puedes realizar varios colores que puedes guardar en botellitas. Si el color no es tan intenso como te gustaría, puedes ir añadiendo poco a poco más pintura acrílica. Y así es como queda aplicado por encima de nuestra pasta dimensional casera aplicada con nuestros stencils caseros. Como ves, no hay que hacer una gran inversión en materiales para tener nuestros propios adornos. Ahora vamos a hacer pegatinas. Para ello necesitarás imágenes impresas con impresora láser o tóner. No valen las que imprimimos con la impresora de casa. Yo he elegido esta imagen en blanco y negro. Aplica cinta adhesiva por encima de la imagen y recorta el pedazo que quieras. Y ahora sumérgelo en agua hasta que se vaya ablandando el papel. Y vete frotando para eliminar todo el papel de la parte de atrás. Como ves, la imagen va quedando impregnada en la cinta adhesiva. Asegúrate bien de eliminar todo el papel.
Y una vez lo hayas eliminado todo, pégalo encima de un trozo de papel de horno hasta que se seque. Una vez esté seco, va a volver a pegar como la cinta adhesiva original. Vamos a hacer otro tipo de pegatina con un dibujo. Para ello dibujamos el motivo elegido en un trozo de papel de horno y le pegamos encima cinta adhesiva transparente. Yo estoy utilizando esta que es bastante ancha. Con un rotulador permanente, calca el dibujo que habías hecho. Y a continuación, recorta el contorno. Lo puedes recortar al ras o dejando un pequeño bordecito. También puedes hacer pegatinas con letras. Y una vez despegues el papel de horno, ya tienes lista tu pegatina. Ahora, vamos a decorar las páginas de nuestro álbum con todos los elementos decorativos que hemos hecho. Puedes aplicar pintura acrílica con ayuda de los stencils y de una esponjita de maquillaje. También puedes hacer motivos con pintura acrílica y un pincel. Y puedes añadir otros elementos como hilo enrollado, papel arrugado, todo lo que se te ocurra. También puedes hacer sellos caseros con goma eva o con gomas de borrar, como te explico en el tutorial que te dejo enlazado. Y también puedes añadir detalles con rotulador o con bolígrafo. Ya tengo todas las páginas decoradas y ahora voy a añadir desplegable. Para ello, corta trozos de cartulina de los tamaños que quieras y realiza pestañas de 1 centímetro a los lados o en la parte superior o inferior, según como quieras que vaya colocado cada desplegable. Pégalos con pegamento en su lugar en las páginas por la pestaña que habías dejado. Puedes realizarlos más grandes o más pequeños, de forma horizontal o vertical. Y no olvides decorar también estos desplegables. Ahora vamos a hacer un bolsillo para el interior de la portada. Corta un trozo de cartulina del tamaño que desees y realiza 2 pestañas de 1 centímetro por 2 de los lados.
Corta el cuadradito que se forma en la esquina y dobla las pestañas hacia el interior. Así es como irá colocado. Y ahora vamos a hacer una línea en diagonal en el bolsillo. Marca la medida que quieras y corta con ayuda de un cúter y una regla. Ya solo queda pegar el bolsillo en su sitio con pegamento. A continuación vamos a montar el álbum. Aquí tenemos todas las páginas decoradas con sus desplegables. Y vamos a colocar la segunda página sobre la primera, pegando por el lomo con pegamento. Colócala bien centrada en el lomo. A continuación, pon pegamento en el lomo más estrecho y pégalo también centrado sobre el lomo anterior. Marca 2,5 centímetros a cada lado y a continuación 4,5 centímetros a partir de cada una de las marcas. Estos serán los puntos donde haremos los orificios con ayuda de un punzón. Coloca las páginas centradas en la portada y marca los mismos puntos donde van los orificios. Traza una línea en el centro del álbum para asegurarte de que los orificios están bien centrados. Y realiza también los orificios en la portada. Con cuidado de atravesar la cartulina y la tela. Para coser el álbum vamos a utilizar este hilo tipo crochet. Cogeremos un hilo que mida aproximadamente 3 veces el alto del álbum y lo pondremos doble. Enhebra una aguja y comienza por el orificio superior por la parte de fuera, dejando un margen de hilo. Atraviesa por el primer orificio del álbum hacia adentro y pasa el hilo hacia el segundo orificio y hacia el exterior de la portada. Continúa hacia el tercer orificio, de fuera hacia dentro del álbum y hacia el cuarto, de dentro hacia afuera. Ahora regresa hacia el tercer orificio, de fuera hacia adentro
y al segundo de dentro hacia afuera. Por último, haz un par de nudos con el hilo sobrante que habías dejado para asegurar la costura. Puedes cortar el hilo sobrante, dejarlo hacer un lazo o dejarlo así largo para colocar un adorno como voy a hacer yo. A continuación, puedes ver cómo he decorado el álbum con las fotos y el resto de los adornos. Si quieres conseguir un efecto de volumen, aplica cuadraditos de goma eva por detrás y así los elementos quedarán en relieve. Puedes añadir letras con bolígrafo o con rotulador. Y decorar la portada con stencils y con nuestra pasta dimensional casera. Para añadir títulos, puedes imprimir las letras con la fuente que más te guste en tu ordenador sobre cartulina blanca. Aquí yo estoy marcando una línea alrededor de las letras y a continuación esta línea me sirve de guía para recortar un margen todo alrededor de las palabras. También he decorado la cortada con unas gotitas de pintura acrílica blanca diluida con muy poquita agua. Ahora vamos a hacer un marco de cartón para adornar también la portada. Puedes utilizar cualquier tipo de cartón reciclado. Realiza un rectángulo de las medidas deseadas y añade un rectángulo en el interior a modo de marco de fotos Polaroid. Recórtalo con un cúter y fórralo con cartulina blanca. Puedes decorar la cartulina con tintas en spray.
Y ya tenemos listos todos los elementos para decorar la portada. Recuerda añadir trocitos de goma eva para conseguir volumen en tus adornos. Vamos a hacer otro adorno con cartulina. Corta una tira de 1,5 cm de ancho y dóblala en zigzag como ves en la imagen. Pega el extremo y a continuación aplástalo sobre la superficie de trabajo para conseguir forma circular. Pega un circulito de cartulina en la parte superior y otro en la parte inferior para que quede bien fijo nuestro molinillo. Lo puedes decorar con tintas, como he hecho yo, y así queda tan bonito para nuestra portada. A continuación voy a hacer unos pompones para colocar en el lomo del álbum. Solo tienes que enrollar un poco de hilo de lana en 2 de tus dedos atarlo con un hilo, como ves en la imagen, bien fuerte. Y cortar los extremos. Al cortar, el pompón queda bastante irregular, por lo que tendrás que ir recortando hasta conseguir el tamaño y la forma deseada. Y mientras más vueltas le des alrededor de tus dedos, más tupido quedará el pompón. Puedes hacer otros adornos, como por ejemplo estos paquetes de regalos que yo imprimí con una impresora y coloreé con rotuladores. Pero también los puedes dibujar a mano alzada si quieres. Y estos elementos tan coloridos le dan un toque muy bonito al álbum. Recuerda conseguir diferentes volúmenes aplicando trocitos de goma eva por la parte de atrás. Y así es como queda el álbum realizado con materiales básicos, terminado. Como ves, es muy fácil realizar nuestros propios papeles decorados y nuestros elementos decorativos sin necesidad de gastar mucho dinero en materiales de scrapbooking, que a veces son muy caros y suponen una gran inversión. De esta manera, y reciclando materiales o utilizando materiales que ya tenemos o que podemos adquirir fácilmente en papelerías, podemos realizar nuestros álbumes de fotos hechos a mano. A continuación te dejo el enlace a otros 2 vídeos de mi canal que pueden interesarte. Visita el blog www.loj.com para más información y tutoriales. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos.
Dale a like y comparte si te ha gustado y recuerda que puedes seguirme en las redes sociales. Gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.